Muy buenos días. Hoy, en el día 264, leeremos el libro de Nahum. Este libro contiene 3 capítulos y 47 versículos. Este libro tiene como propósito mostrar el carácter de Dios, mostrar su naturaleza, que Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. En este libro, el profeta Nahum escribe una profecía donde muestra la destrucción de Nínive, la capital de Asiria. ¿Y por qué muestra esa destrucción? A causa de la maldad de este pueblo, ya que los asirios habían conquistado y aterrorizado a otros brutalmente, de una manera sanguinaria, y había incluso destruido el reino del norte y deportado a algunos de sus habitantes a sus tierras, más tarde asediando a Jerusalén. ¿Cuál es el contenido que tiene este libro? Muestra la ira vengadora de Dios, el anuncio de la caída de Nínive y la destrucción total de Nínive. Hoy, en el día 264, leeremos los capítulos 1, 2 y 3, es decir, todo el libro de Nahum. Comencemos. El capítulo 1 comienza de la siguiente manera. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Me acercaré de ti, más acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Ahora leeremos el capítulo 2. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino. Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles.
Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas y golpeándose en sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ahora leeremos el capítulo 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte de pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fud y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las crucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirán tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte, no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído, es decir, de este libro de Nahum. En el capítulo 1 podemos ver la perfección de Dios. Y acá este capítulo nos muestra el carácter de Dios en toda su completud. Nos muestra a Dios como un Dios celoso. Cuando hablamos de Dios como un Dios celoso, no se refiere a ataques de celos,
Él es lo que significa celoso, significa que Él está interesado en nosotros. En Éxodo capítulo 24, el Señor nos dijo en su palabra, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el Señor allí nos dice que Él no quiere que adoremos a otra cosa diferente a Él, a otra persona diferente a Él, ni el esposo, ni la hija, ni el trabajo, ni el dinero, ni la posición, ni ninguna cosa, porque de hecho lo que tenemos es porque Él nos lo ha entregado. Él quiere que nosotros entendamos que la adoración es solamente para Él. Cuando nosotros adoramos otra cosa que no es Dios, eso se llama idolatría y ahí es donde Él es un Dios celoso. Pero también nos muestra el libro de Nahum que Él es un Dios vengador. ¿Y qué significa que Él es un Dios vengador? Significa, vengador no quiere decir que es vengativo, porque el vengativo es aquel que cuando le hacen algo busca pagar o el doble o más o pagar con la misma moneda, ¿cierto? Mientras que cuando nos habla de vengador, nos está hablando de aquel que es justiciero, de aquel que imparte justicia, de aquel que está aplicando una norma, de aquel que busca que se cumpla un marco legal adecuado. Él no es vengativo, él es vengador. Y también nos dice en el versículo 1 que él está lleno de indignación. Y eso lo vemos también en el mismo versículo 1 de Nahum, en el versículo 2, perdón, de Nahum, que dice así el versículo 2 del capítulo 1 de Nahum, dice de la siguiente manera: Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Allí, ¿qué quiere decir la palabra lleno de indignación? Es un enfado vehemente contra una persona o contra sus actos, contra aquel que sabiendo que Dios le ha advertido, que sabiendo que Dios le ha hablado, que sabiendo que Dios ha dejado en su palabra sus mandamientos, ha decidido voluntariamente vivir en contra de los principios de Dios. ¿Y por qué Dios estaba de esa manera contra la ciudad de Nínive? Por lo que nos expresa el capítulo 3, versículo 1. Nos habla que era una ciudad sanguinaria, una ciudad llena de rapiña. Y esta ciudad hizo que Dios se llenara de indignación contra ellos. Y dice que guarda el enojo para con sus enemigos. Y eso lo vemos en los versículos 2 y también en el 9, donde usted dirá, ¿cómo así que Dios tiene enemigos? La Biblia nos muestra dos posibilidades. O usted es amigo de Dios o usted es enemigo de Dios. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. También la Biblia dice en Santiago que el que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que identificar en qué grupo estamos, si somos amigos de Dios o si somos enemigos de Dios. También este capítulo nos muestra que Dios es lleno de misericordia. Lo vemos en el versículo 3. Y quizás usted podrá decir, venga, un momentico, no entiendo. Has hablado que Él es un Dios vengador, que Él es un Dios celoso, que Él es un Dios lleno de indignación, que guarda el enojo para sus enemigos. ¿Y cómo así que es un Dios misericordioso? Sí, Él es misericordioso. Eh, Él es aquel que dice la Biblia que es tardo para la ira y pronto en misericordia. A esta ciudad de Nínive, a la cual Él está diciéndole esto, antes, 100 años antes, le había hablado a través del profeta Jonás. Les había dicho que se arrepintieran porque si no los iba a destruir. Ellos escucharon su llamado, ayunaron, se arrepintieron y Dios perdonó su maldad, pero luego se olvidaron y volvieron a los mismos hechos, volvieron al mismo pecado. Y entonces allí Dios les reprende de nuevo. Es tardo en misericordia porque cuando Él nos habla y nos volvemos a Él, Él nos perdona. Pero también Él es bondadoso, Él es bueno,
Él es perfecto, Él es santo, por lo tanto, Él es un juez incorruptible y por lo tanto es implacable. Usted no podría decir que un juez es bueno cuando le presentan a alguien que ha hecho un mal y lo declara inocente. Usted diría que ese juez es corrupto, sin embargo Dios no es corrupto. Él es 3 veces santo, Él es completamente perfecto. Por eso, y aunque es misericordioso, por eso dice más adelante el versículo que no tendrá por inocente al culpable. Cuando dice que Él es tardo para la ira, es que Él no es un Dios reactivo. No es como nosotros que reaccionamos de una frente a una situación, no. Él nos advierte para perdonarnos, para que nos volvamos a Él. Hoy Él a ti te está llamando al arrepentimiento y a mí nos está diciendo arrepiéntete. También dice este capítulo 1 que Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un juez aplica una sentencia por un delito, un robo, un asesinato, él está siendo bueno con la sociedad, él está siendo justo. De igual manera, Dios no tendrá por inocente al culpable. Él tendrá que castigar el pecado de aquel que lo hace. Además, Él es un Dios completamente bueno y Él es soberano. El versículo 4 nos dice que Él amenaza al mar y lo hace secar, agosta los ríos, Basán fue destruido, el Carmel y la flor del Líbano fue destruida, los montes tiemblan delante de Él y los collados se derrite, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en Él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Él es soberano, Él siempre tiene el control, Él tiene todo poder. Cuando Él dice y actúa, obra. Y también vemos que Él es un Dios bueno, como lo dice el versículo 7, que dice, mas Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Usted dirá, ¿cómo un Dios que hace todo lo anterior es bueno? Sí, como les decía, Él es santo y perfecto, por lo tanto no podrá tener por inocente al culpable, pero aún así es bueno, Él nos fortalece, Él nos ayuda en ese día de angustia, Él conoce a aquellos que confían en Él y está para socorrerlos. Y es allí donde Él nos ha dicho en el versículo, en el último versículo de este capítulo, en el versículo 14, dice más, perdón, el 15, dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, refiriéndose a Cristo. Yo quiero decirte que ni usted ni yo podríamos cumplir con los estándares de Dios, ni usted y yo podríamos ser librados de nuestro pecado, pero el Señor nos dio una promesa de redención y está en Jesucristo. Él pagó el precio por nuestros pecados y solo por su sacrificio en la cruz, usted y yo podremos ser salvos. En el capítulo 2 de Nahum, vemos que los reinos rebeldes y desobedientes no prevalecerán. Vemos que Nínive, que era la capital de Asiria era una nación rebelde, desobediente, una nación que había decidido vivir a su manera, no a la manera de Dios, que había decidido vivir conforme a ellos les parecía. Ellos estaban viviendo de una manera contraria a lo que Dios dice. Entonces, en el capítulo 1, el Señor les hace una advertencia y el Señor les dice de esta manera. Versículo 1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Hoy Dios nos dice a nosotros, vigilemos nuestro camino, vigilemos cómo estamos andando, tengamos mucho cuidado de que a veces somos rebeldes y desobedientes a la voz de Dios. Sin embargo, siempre Dios tendrá una promesa de restauración. En el versículo 2 dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores la sacaron y estropearon sus mugrones. Se refiere a cómo Asiria quiso destruir a Israel, al reino del norte, y cómo Dios quería levantarse y favorecerlos y traer restauración a Israel. Iba a ser el vengador a los asirios y iba a traer restauración a Israel.
Muestra cómo vendrán guerreros en contra de los asirios, versículo 3 al 4. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Y Dios dice, yo me voy a levantar, yo los voy a bendecir, yo los voy a ayudar, yo voy a defenderlos, porque incluso Dios dice, los asirios se defenderán, pero esa defensa no funcionará. Y eso lo vemos en los versículos 5 al 6 que dice, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Es decir, ellos tratarán de salvarse, de salirse con la suya, pero no podrán, porque hay de aquel que caiga en las manos de un Dios vivo. Babilonia conquistará Nínive, y eso lo vemos en el versículo 7 al 8. Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, pero ninguno mira. Un pueblo que quiso vivir de la manera que a ellos les parecía, que quiso ser sanguinario, que quiso destruir a otros, y ahora Dios pelea a favor de Israel. Sus tesoros serán saqueados, como ellos un día saquearon a Israel. El versículo 9 dice, saquear plata, saquear oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Ellos habían codiciado las riquezas y por eso habían sido sanguinarios, se habían matado pueblos, se habían atacado naciones, y Dios les dice, ustedes también van a ser saqueados. Y muchos se asombrarán y ustedes se dolerán. En versículo 10 le dice, vacía y agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las extrañas, rostros demudados. ¿Cuántas personas piensan que nunca les vendrá el mal? Pero cuando llega, esa es la actitud que tienen, sus rostros demudados, palidecen, se estremecen y dicen, ¿por qué me vino esto? No les alcanzará su valentía, versículos 11 al 12, que es de la guarida de leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. Ellos se creían muy majestuosos, ellos se creían muy valientes, ellos creían que eran invencibles, pero no sabían que Dios destruye el pecado, como lo vemos en el versículo 13, que dice así, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá de tus mensajeros. Y en el capítulo 3, el Señor nos muestra que de Dios nadie se burla. Nínive mostró un arrepentimiento, pero se olvidó fácilmente de Dios y volvieron a su antiguo pecado. Ellos pensaron que iba a pasar por desapercibido, y aunque Dios les advirtió a través del profeta Nahum, no quisieron escuchar la voz de Dios y tuvieron que lamentarlo. Primero vivieron el derramamiento de sangre, el derramamiento que ellos mismos provocaron a otras naciones, como lo dice el capítulo 3, versículo 1, que dice, ay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. ¿Saben cómo eran estos asirios? Estos asirios tenían una estrategia, y era que ellos tenían la costumbre de tomar los cadáveres y amontonarlos, y los amontonaban como si fuera leña, y luego cogían los cerros y los teñían de sangre, y luego ellos eran capaces de coger todos los cráneos y colocarlo frente a los lugares conquistados, y destruían las personas, a veces los empalaban, les cortaban las manos, los pies, les sacaban los ojos estando vivos, les arrancaban la piel, la despellejaban, y ellos lo que hacían era que todas esas tácticas las usaban para amedrantar a los demás. Eran personas que se habían hecho odiosas. Esta era la razón por la que Jonás no quería ir a pregonar arrepentimiento sobre ellos, para que Dios no los perdonara. Pero Dios, que es amplio en misericordia, les había perdonado y volvieron a sus antiguas prácticas.
Por eso el Señor les dice, ustedes derramaron sangre, ustedes tendrán que vivir ese derramamiento de sangre. Y Dios les da una retribución a su conducta, como lo vemos en los versículos 2 al 3, que dice, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete niesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Ellos estaban acostumbrados a amontonar cadáveres y Dios dijo, yo los amontonaré a ustedes también. Yo haré que ustedes vean que existe un Dios que establece juicios sobre la tierra. Y con eso Dios les estaba mostrando que a sus ojos nada queda oculto, versículos 4 al 7, que dice así, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas. Dios empieza a decirle, yo he visto la condición, yo he visto el engaño que ustedes han hecho a otras naciones porque ellos engañaban a las naciones. Por ejemplo, cuando el rey Ezequías, ellos enviaron unos embajadores y les decía, no les engañe Ezequías, mire, yo los voy a traer acá, a usted les va a ir bien, pero era la astucia que ellos empleaban para poder engañar y seducir y destruir a los habitantes de las tierras. Dios corrige el orgullo y la autosuficiencia, y eso lo vemos en los versículos 8 al 10, que dice así, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentado junto al Nilo, rodeado de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Ellos pensaban que eran invencibles, se habían creído superiores a los demás. Cuando nosotros pensamos estar firmes, podremos estar a punto de resbalar como ellos. Versículos 11 al 13 dice, tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Y también quiero que entendamos que de Dios nadie se burla, como lo expresa el versículo 19, que dice así, no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente es tu maldad. Ellos habían hecho maldad y pensaron que nunca serían castigados, pero el Dios justo siempre hace retribución a todo aquel que piensa que podrá burlarse de él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Te volverás a Dios de todo corazón? ¿Atenderás a sus advertencias o se endurecerá tu corazón como Nínive? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.